Hola, hermanos, buenas noches. Hola, pastor, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas Bien, noches, gracias. Pastor. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por conectarse a la clase del día de hoy. Me da mucho gusto que podamos, a través de este medio, conectarnos para poder estudiar la palabra de Dios, hermanos. Espero que hayan tenido también la oportunidad en la semana de repasar el primer tema. Recuerden que es importante que repasen, que estén leyendo la Biblia y que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me la puedan plantear. No importa que sean temas que ya hayamos visto, que sean cosas que ya hayamos platicado. Es importante que estemos eh, pues convencidos, sobre todo con la palabra de Dios, de aquello en lo cual nosotros empezamos a creer o estamos creyendo ya, ¿verdad? Si estas clases están sirviendo como repaso, pues también es importante que sepamos con base en la palabra de Dios con toda claridad que es aquello que pues nosotros estamos aprendiendo. Así que procuren estar tomando nota también, como lo comentaba la clase pasada, y todo esto pues nos va a ayudar a poder afirmar las cosas. Muy bien, vamos a, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga la clase del día de hoy y empezamos de manera inmediata con el tema número 2. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, gracias te damos por tu misericordia para con nosotros. Bendice la clase del día de hoy, el tema número 2 que vamos a estudiar de esta serie de discipulado para nuevos creyentes. Te quiero rogar en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas a cada una de las personas que vean esta clase, a cada uno de los hermanos y hermanas, a cada nuevo creyente que ha creído ya en Jesucristo y que está empezando, Señor, a caminar, Señor, conforme a tus mandamientos, por aquellos hermanos que ya tienen tiempo y que el estar repasando los temas básicos, Señor, edifique las vidas, afirme el conocimiento que tenemos delante de ti. A veces parece cosa increíble, pero a través del tiempo hay cosas básicas que damos por hecho y al repasarlas nos damos cuenta que tal vez las habíamos olvidado o escuchamos tantas cosas también que pudiera haber alguna confusión. Así que permite que estas clases nos permitan para asentarnos en tu palabra, afirmarnos, ser varones, mujeres que amemos tu palabra. Perdóname y perdona los pecados de cada uno de los que estamos aquí. Te pido que nos bendiga, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Eh, Estoy recibiendo un mensaje de alguien que se le borró el link. Voy a hacer un grupo, hermanos. No quise hacerlo sin comentarles primero. Voy a hacer un grupo de todos aquellos que estamos tomando esta clase para que tengamos allí eh, pues siempre el link disponible por si a alguien se le borra en su teléfono para subir allí una sola vez el material cada semana y así también yo pues no me descuido de no enviarlo a alguien. Pero de todas maneras, si a alguien se le borra o no le llega, pues entonces hágamelo saber. Pero normalmente los grupos procuro hacerlos silenciados para que nadie pueda publicar y que también en sus teléfonos pues no se esté llenando de mensajes y mensajes. Así que si una vez hecho el grupo alguien quiere hacer algún comentario o duda, pues tendrá que dirigirse personalmente a su servidor. Voy a hacer un repaso. En cada ocasión, conforme vayamos avanzando, vamos a hacer un repaso. Y lo primero que quiero recordarles es que los primeros tres temas de este módulo 1, los primeros pasos que estamos estudiando, son una sola clase. O un solo tema, más bien. Las primeras tres clases son un solo tema. Pero dado que es un tema largo, siempre es más recomendable verlo con calma y por eso lo he dividido en tres partes. Entonces, tenemos que recordar la condición espiritual del hombre, ¿sí?
Al hablar de la condición espiritual del hombre, en el tema de la salvación, aprendimos que el hombre está muerto espiritualmente a causa del pecado. Comentamos que la muerte espiritual trajo como consecuencia muerte física, que una persona es pecadora no por la cantidad de pecados que comete, sino porque heredamos cada uno de nosotros una naturaleza pecaminosa. Y si a eso le añadimos que somos pecadores, entonces todos lo somos. La Biblia reconoce que hay personas buenas, pero también indica que no hay una sola que no cometa pecados delante de Dios. El pecado tiene graves consecuencias, consecuencias eternas. Solamente hay dos lugares a los cuales ir, el cielo o el infierno. Pero si una persona se arrepiente de sus pecados, hace una oración delante de Dios, se arrepiente de corazón, le pide perdón, invita a Jesucristo a morar en su corazón, Dios le va a dar un regalo maravilloso que la Biblia llama la vida eterna. De manera general, el término común del cual hablamos es salvación. Salvación es el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios, la seguridad de ir al cielo con Dios al morir y la seguridad de que ya no iremos a un lugar de condenación. El tema número 2, y cada uno de ustedes ya tiene su material en la mano, impreso o digital, eh, se llama ¿qué sucede al ser salvo? Quiero decirles, hermanos y hermanas, que una persona cuando recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, va a vivir o a experimentar varias cosas. Son varias cosas de manera simultánea las que va a vivir en su vida. Sin embargo, hoy únicamente vamos a hablar de tres. Incluso vamos a mencionarlas, vamos a estudiarlas, pero en otros módulos, en otras unidades, vamos a ir incluso profundizando un poquito más. Quiero recordarles que estos temas son básicos, son elementales, no es un estudio profundo de cada uno de ellos. Sin embargo, insisto, siéntanse con la confianza de preguntar. El propósito del tema del día de hoy es enseñarnos que hay tres cosas que de manera simultánea ocurren en la vida del creyente. Y la primera, dice el punto número 1, somos hechos hijos de Dios. Voy a pedirle a Zoe si prende su micrófono, Zoe, y busca en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Vivimos en un país, México, influenciado por toda una creencia latinoamericana, en la que pues la gran mayoría de la población de nuestros países latinos creció influenciado por una fe, en este caso la fe católica. Esta creencia ha propagado la idea de que eh, todas las personas somos hijos de Dios. Si tú has tenido la oportunidad de platicar con alguien, dice, bueno, pues es que todos, al final de cuentas, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, vamos a aprender con base en la palabra de Dios que todos somos criaturas de Dios, a Dios, que Dios nos dio la vida a cada uno de nosotros, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios, nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal. Es mi oración que cada uno de los que estamos aquí individualmente ya hayamos tomado esa decisión por Cristo. La razón por la cual nosotros nos llamamos hermanos en la iglesia no es porque se oye muy bonito. La razón por la cual nos llamamos hermanos es porque nosotros ya somos hijos de Dios. Y esto es algo muy importante. Yo te sugiero, hermano, hermana, que cuando una persona nueva llegue a la iglesia, ten cuidado de no llamarle hermano o llamarle hermana, particularmente si tú no conoces si él es salvo ya o conoce de Cristo o no, o incluso aunque te diga que ya conoce de Cristo, si tú no te has asegurado que esto realmente es así. Hay personas que visitan las iglesias y se sienten muy contentas, asisten un domingo, dos, tres, cuatro, un mes, y por costumbre muchas veces la membresía, los hermanos y hermanas de la iglesia, decimos,
Empezamos a saludarle. Y voy a ponerme de ejemplo siempre a mí para no hablar de nadie en particular. Yo estoy asistiendo a la iglesia, tengo varias semanas. Hermano Germán, hola, mucho gusto. Hermano Germán, qué bueno que viene. Hermano Germán, hermano Germán. Pero nadie se ha acercado a compartirme el evangelio. Nadie me ha hablado de Cristo. Nadie se ha asegurado de que soy salvo, pero ya todo el mundo me dice hermano. Si todo el mundo me dice hermano, antes de que Zoe lea el versículo, quiero que alguien prenda su micrófono y que me diga qué riesgo se corre al llamarle simplemente hermano a una persona que nos está visitando, a quien no se le ha compartido de Cristo, no te has asegurado de su salvación, nadie se ha preocupado de abarcar este punto. Yo pregunto, ¿hay algún riesgo? Y si lo hay, ¿cuál es? Prendan su micrófono. ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Arturo. Sí, yo creo que el principal riesgo es de que esta persona crea que tiene algo que no ha tenido y entonces empiece a tratar de llevar una vida, pero como que engañándose a sí mismo. Así es. Exactamente. Si yo empiezo a llamarle hermano o hermana a una persona que está asistiendo cotidianamente a la iglesia, la estoy confundiendo, porque le estoy haciendo creer que es algo que no es. Y el día de mañana, cuando alguien finalmente se siente con ella a compartirle el evangelio de Cristo, hace, oye, pero yo ya soy hermano. Y cuando tú le digas no, entonces ¿por qué me dijeron hermanos? Entonces ¿por qué me dicen hermano? Entonces es importante, hermanos, que cuando una persona llega a la iglesia, la amemos, la respetemos y nos dirijamos a ella por su nombre. Eso es lo más adecuado. No te sientas mal por no llamarle hermano. No hay ninguna falta de respeto. Es apropiado, es correcto. Hasta que alguien se asevere o tú mismo lo hagas, que somos hijos de Dios. Por eso tenemos que recordar lo que Juan, ahora sí, Zoe, prende tu micrófono, capítulo 1, versículo 12, nos dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Zoe. Así como el evangelio es para todos, por consecuencia, todos los que le reciben. Ahora, vamos a ir desmenuzando un poquito este versículo y apelo a que los hermanos que ya tienen más tiempo tengamos un poquito de paciencia. A todos los que le reciben, es decir, hombre o mujer, cualquier persona. ¿Qué significa recibir? Recibir significa creer, es decir, creo que soy pecador, me arrepiento, le pido perdón a Dios, tengo fe en Jesucristo y lo invito a morar a mi corazón a través de una oración personal. Es decir, ya he confesado mi fe en Jesucristo. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. No en una iglesia, no en una persona, no en un pastor, no en una denominación, en Jesucristo. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Quién? Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona ha recibido ya a Cristo en su corazón como su Salvador personal, es un hijo de Dios. Y por eso cuando una persona en nuestra iglesia toma la decisión de creer en Cristo o de recibir a Cristo, lo amamos, lo abrazamos, lo felicitamos, le decimos, oye, gracias, gracias a Dios, me da mucho gusto y yo creo que ustedes comparten, espero, ¿verdad? Ese sentimiento que uno siente en su corazón cuando una persona ha tomado esa decisión por Cristo, porque así como cuando en una casa nace un bebé, ¿no? Imagínese a un padre de familia que está allá afuera en la clínica esperando a que nazca el bebé y sale el doctor y dice, su bebé ha nacido y está bien. ¡Wow! Felicidades, felicidades. O esa mujer que ha concebido un bebé que de repente la ven con el bebé en sus brazos. Oye, ya eres mamá, ya nació tu bebé. ¡Qué padre! Felicidades. Provoca gozo. Así como provoca gozo saber que ha nacido un nuevo ser en este mundo físicamente, debe de provocar gozo también en nuestros corazones cuando una persona ha nacido,
ha aceptado a Cristo en su corazón. Porque incluso dice la Biblia que hay gozo en el cielo también. Y Dios se goza tanto, que a esa persona que cree en Jesucristo le da algo maravilloso, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, vivimos en un mundo en el que lamentablemente, porque creo que no debería de ser así, las personas, ahora tampoco es general, no puedo decir que todo el mundo lo hace, no, pero hay personas que nos catalogan o nos miran o nos valoran de acuerdo a lo que somos. Si tú eres una persona con una profesión, con una posición económica, pues como que nos ven con cierto respeto más. Pero si somos personas humildes, si somos personas que a lo mejor no tenemos lo que la otra persona tiene, pues como que ya también nos ven de manera distinta. De hecho, la Biblia dice que al rico le sobran amigos y sobre todo para ayudarle a gastar, pero que al pobre, pues nadie lo toma en cuenta, ¿no? Bueno, y muchas veces entonces las personas, cuando no tenemos esto y aparte quizás nosotros estamos conscientes de que eh, a lo mejor las personas con las que vivimos no nos valoran. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, a todos los que estamos aquí, ¿cómo te sientes en tu vida? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes respetado? ¿Te sientes alguien importante? Y no importante en el sentido de, wow, yo estoy acá arriba. No, no. Importante porque las personas te aman, porque tus seres amados te aman y te sientes orgulloso de ser esposo, esposa. Hay varios jovencitos aquí, señorita. O vamos por la vida agachados, cabizbajos, nos avergonzamos de decir que dónde vivimos, quiénes somos o lo que tenemos o de lo que carecemos, porque sabes, la palabra de Dios dice, a todos los que le recibieron les dio potestad. Y la palabra potestad da la idea de privilegio, de honor, habla de orgullo. Y me gusta siempre plantear esta pregunta y me gustaría escuchar un par de respuestas. A lo mejor es una pregunta obvia y por obvia que sea la pregunta, prende tu micrófono con confianza y respóndeme. ¿Cómo te sentirías si fueras hijo de alguien importante? De alguien muy rico, que fueras, no sé si todo el mundo conoce a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, o el presidente de nuestro país, o un rey, o un artista, o un cantante, o alguien muy famoso, que tú fueras su hija, fueras su hijo. Honestamente, quiero que prendas tu micrófono y que me digas cómo te sentirías. Pues se sentiría uno importante, con privilegios, como Sí, engrandecido, orgulloso. lo que yo, orgulloso. Sí. Gracias, Mario. ¿Alguien más? ¿Cómo te sentirías? Así sea la misma idea de Mario, algo más. ¿Cómo te sentirías? Intocable, Intocable, dice Lulú. ¿Te andarías escondiendo? ¿no? ¿Te daría vergüenza decir que eres hijo de? Al contrario, ¿verdad? Me imagino esas personas llegando a algún lugar. Oye, pues que no sabes quién soy. Y a veces a lo mejor en lugar de caminar así agachado y cabizbajo y que nadie te vea, no, quieres que todo el mundo te vea, que todo el mundo sepa quién eres tú. ¿Cuál es la idea del apóstol Juan cuando dice que Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Que Dios nos coloca en una posición de privilegio en la que dice, oye, yo te doy la autoridad de ir por el mundo y decir que eres mi hijo, que yo soy tu padre, que Dios, el Dios del universo, es tu padre, tú eres mi hijo. Tú estás bajo mi cuidado ahora, tú estás bajo mi protección, que yo te amo y que yo me gozo de que tú seas mi hijo.
Lamentablemente, muchos creyentes no hemos comprendido la relevancia que es ser un hijo de Dios. No hemos alcanzado a comprender que Dios quiere que ustedes y yo hagamos del nombre de Dios en nuestra vida no solamente algo cotidiano, sino que el ser hijos de Dios sea parte de nuestra identidad cristiana. Que yo me sienta orgulloso de decir, no avergonzarme, no algo que estoy ocultando, no es algo que yo no quiero que nadie sepa, sino algo que puedo estar compartiendo con todo el mundo, porque Él me dio ese privilegio, me dio esa potestad, me dio esa identidad. A veces las personas decimos, pues es que yo no soy nadie, yo no soy importante. No, lo somos, porque somos hijos de Dios. Yo quiero que cada señorita, cada joven, cada hermano, cada hermana, cada varón, cada adulto, cada anciano que esté tomando esta clase hoy, ¿verdad? Que estamos aquí en las redes sociales o aquí los hermanos de la iglesia u otros hermanos que están conectados y que lo hagan en el futuro, nos sintamos orgullosos de decir, yo soy un hijo de Dios porque Él me ha dado esa potestad. Precisamente hoy le compartía yo lo siguiente a alguien y de hecho me gusta comentarlo cada que tengo la oportunidad de tocar este tema. En una ocasión, una persona a quien tuve la oportunidad de conocer ya se había jubilado de una empresa, en este caso de Pemex. Es una persona que tenía, pues, había ocupado un nivel social, un buen cargo de responsabilidad dentro de Petróleos Mexicanos, un cargo directivo incluso, debido a que era una persona que pues tenía una ingeniería en petroquímica, tenía una maestría en el tema, un doctorado, había ido a Europa a especializarse, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Un día, platicando con esta persona, una dama, una hermana en Cristo, por cierto, una autora de libros que me habían presentado, platicábamos acerca de cómo los hijos de Dios hemos minimizado el honor que Dios nos ha dado. Hemos equivocadamente ocultado el privilegio que Dios nos ha concedido. No hemos hecho del nombre de Dios parte de nuestra identidad. Y ella me decía, hermano Germán, en una ocasión, déjeme platicar una experiencia, me decía, le dije sí. Dice, en una ocasión allí en Pemex, los directores tuvimos una reunión de trabajo y vamos a tener una reunión con una persona de un mayor rango al nuestro. Entonces fuimos citados en la sala de juntas y esta persona, este director, jefe, nos pidió que nos presentáramos, nos dijo, miren, les voy a pedir un favor para conocerles un poco más, quiero que cada uno diga su nombre y quiénes son. Esa fue la petición. Quiero que digan su nombre y quiénes son. Y cada uno empezó a decir su nombre y el cargo que ocupaba dentro de la empresa de Petróleos Mexicanos. Director de esto, gerente de aquel, subdirector de área, etcétera, etcétera. Y entonces esta hermana dice, cuando me tocó a mí, yo le dije mi nombre y le dije, y soy una hija de Dios. Y se me queda viendo este director y me dice, disculpe, creo que no la escuché bien. Dice, le repetí mi nombre y le dije, yo soy una hija de Dios. Y me sigue viendo y me dice, creo que no le entiendo. Dice, bueno, si usted me lo permite, nos hizo una propuesta. ¿Quiere saber quiénes somos? Usted pidió que dijéramos nuestro nombre y quiénes somos. Yo me llamo fulana de tal y soy una hija de Dios. Entiendo que tal vez lo que usted, como todos los compañeros lo acaban de hacer, quiere que le diga el cargo que yo ocupo aquí en la empresa y con mucho gusto se lo voy a decir. Yo ocupo este cargo. Nada más que déjeme decirle una cosa. Si yo salgo a la calle, yo no soy nadie. Si ustedes me corren hoy, ya no soy nadie. Pero yo aquí y fuera y en cualquier lugar a donde yo vaya, yo soy, y le daba su nombre, y soy una hija de Dios.
Y yo le dije, wow. Le dije, honestamente, hermana, en aquel entonces, estoy hablando ya de hace muchos años, ya tenía yo algunos años como pastor, y con toda honestidad le dije, ¿sabe una cosa, hermana? Yo jamás me hubiera imaginado decir algo como eso. Ni siquiera sé, le confieso, si me hubiera atrevido a hacer eso. Y me dijo, es que ese es el punto, pastor. Que Dios nos ha dado una identidad para que nos sintamos orgullosos de ella en el mundo. Pero lejos de eso, nos sentimos avergonzados. ¿Qué opinas de esto? ¿Te has dado cuenta de lo trascendente que es el significado de Juan 1:12? Nos dio la potestad de salir al mundo y de decir, soy un hijo de Dios. Y eso ocurrió al momento de mi salvación. Prendan sus micrófonos. ¿Qué opinan al respecto? Pues yo creo que a veces nos da como dices, a lo mejor pena o a lo mejor no, nos da pena más que nada, pues reconocer que somos hijos de Dios, ¿no? En mi caso, por decir, bueno, yo tengo poco, pero he aprendido muchas cosas y a final de cuentas, o sea, yo orgullosamente yo sí digo, o sea, creo en Dios y yo sé que es mi Salvador y pues sí, en ocasiones a lo mejor uno se queda pensando en qué me dirán o qué pasará, pero ya conociendo bien, conociendo más, entrando en la Biblia y leyendo, ya eso de, bueno, ya en mí ya desapareció todo eso, o sea, ya no me avergüenzo, yo ya no, o sea, yo ya lo digo, pues sí, como tiene que ser, ¿no? Un hijo de Dios. Qué bueno, Mario. Me da mucho gusto, gracias a Dios. ¿Los demás qué opinan de esto? David, Creo, pastor, buenas noches. Creo buenas que noches. absurdamente, en mi caso, a veces nos ubicamos en tiempos y lugares. No ahorita Sí, el ejemplo que daba de esta hermana de Pemex. A veces decimos, pues estoy trabajando, veo temas exclusivamente laborales, ¿no? Estoy en la sí, familia, temas exclusivamente familiares. Estoy en la sí, iglesia, ahora sí cosas exclusivamente de Dios, ¿no? Entonces, espirituales. creo que absurdamente sí actuamos conforme al tiempo y al lugar en el que estamos. Bueno, no, perdón, no actuamos, actúo Sí, para hablar sí, sobre mí. Y sí, creo que digo, ahorita como lo explica, es un grave error, ¿no? así es, así es. ¿Alguien más? Una opinión más, hermanos. ¿Qué opinas de lo que implica ser un hijo de Dios? Hermano Germán, buenas noches. Bueno, Rocío, yo pienso que hay veces que cuando uno no tiene, uno cuando recibe al Señor Jesucristo, uno está consciente de ese paso que uno dio y está uno gozoso de haberlo hecho. Pero cuando sí, uno carece de conocimiento, a veces uno le da miedo o pena, porque uno dice, sí, no, pues es ajá, que si yo le digo que soy cristiana, ya no me va a hablar, o a lo mejor voy a ajá, perder el trabajo, la amistad, pero uno no tiene ese conocimiento como ahorita nos lo está enseñando, ¿no? Y el sentirse realmente identificados y orgullosos de ser hijos de Dios. Y cuando uno carece sí, de este conocimiento y uno empieza a caminar en este camino y está uno joven, como que dice, no, pues qué voy a decir, van a decir algo feo de mí, me van a dejar de hablar y uno empieza a tener miedo de decir sí, que uno es hijo de Dios y esto está pues mal, porque hoy bueno, ya estoy pues, ya grande y he aprendido más cosas y ahorita el conocimiento que usted nos está dando, no, o sea, es todo lo contrario. O sea, es decir a fuerza, ¿verdad? Mucha fuerza de corazón, pues soy hija de Dios, ¿verdad? Y orar por esas personas, ¿no? Y pues ahora sí que pues no importa que la gente se enoje o nos deje de hablar, simplemente orar por ellos, ¿no? Y sentir ese orgullo, porque pues es algo grande, algo hermoso. ¿te han puesto a pensar, hermanos, que probablemente una de las razones
entre muchas por las cuales tal vez la gente no aprecia nuestro cristianismo, es porque precisamente no es lo que nos identifica. Es decir, lo decimos con tanto retraimiento, con tanto temor, lo decimos con tanta inseguridad, que definitivamente es algo que la gente no va a querer. La gente quiere algo que le haga sentir seguro, algo que le haga sentir valioso, algo que pueda presumir incluso, ¿por qué no decirlo así? Porque potestad es eso. Yo te decía, no creo que el hijo del presidente o de X persona poderosa o famosa va ocultando su nombre. Los cristianos, y nuevamente asumo la misma posición que David, hablo por mí, lo decimos calladamente, ¿no? Es que soy cristiano. Y no, ahora que nosotros, ya sea que estamos empezando en el camino de la fe, por eso el discipulado es importante, o que estamos recordando los primeros pasos, es necesario que recordemos. Es un privilegio. Y que a partir de hoy yo considere que tal vez a los ojos del mundo, yo no sea una persona que ha alcanzado un nivel social, económico, cultural, educativo, etcétera, como el de muchos otros y que los voy a respetar, pero que eso no me hace menos que ellos porque nosotros somos hijos de Dios. Y entonces yo le pregunté a la hermana al final, oye hermana, pero ¿y cómo terminó todo? Porque sí me quedé con la curiosidad. ¿Y cómo terminó todo? Dice, cuando yo le expliqué esto, me dijo, qué interesante, tiene razón. Nunca nadie me había dicho eso. Pero lo que más me gustó, me dijo, la respeto. La respeto por lo que usted cree y por la manera en que usted lo está aseverando. Ese es el punto. Ese es el punto. Vamos a nuestras notas para ir a la par con las notas. Punto número 1, módulo 1, tema 2, ¿qué sucede al ser salvo? Somos hechos hijos de Dios. El Evangelio de Juan 1:12 indica que aquellos que creen, la palabra que falta es creer, ya dejamos en claro creer, arrepentimiento y fe, invitar a Jesús al corazón, en el nombre de Cristo, tiene la potestad, privilegio, honor de ser hecho hijos. La segunda palabra es hijos de Dios. Y es muy importante enfatizar, esto ocurre en el momento de la salvación y algo que debe de ser parte de nuestra vida, de nuestra identidad diaria. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios, pero esto no es así. La Biblia enseña algo diferente, como acabo de explicar. Los cristianos nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios. Hay una otra cosa más, hay una cosa más, hermanos. Eh, quiero que ustedes y yo pensemos en lo siguiente. Bueno, me gustaría plantear una pregunta. ¿Alguien de los que están aquí tomando el curso, tomando esta clase de discipulado, ha adoptado algún hijo, alguien que sea para ser miembro de su familia o tiene entre su familia a alguien que ha adoptado hijos? David dice que sí. En tu opinión, David, cuando una persona adopta un hijo, ¿qué oportunidades abre para este ser que va a entrar a la familia? Pues en teoría, y hablo en teoría, pasó porque hay muchas circunstancias Sí, claro. que pueden rodear la adopción, ¿no? Sí, Y ahora sí que dependiendo de la edad del niño, es como pudiera instruirse de una manera más fácil, ¿no? Él sí, sí, tendría todos claro. los derechos como cualquier miembro de la familia, como Ajá, cualquiera. ajá, Sin sí, embargo, un poquito atendiendo la edad, a lo mejor si es recién nacido, pudiera ser más moldeable. Si es mientras un ajá, niño es más grande y ya tiene cierto conocimiento de su familia anterior, ciertas características. Recordemos que un niño a los 3 años ya tiene formado un carácter y luego sí, es muy difícil cambiar ese sí, carácter, ajá. pero a ciencia cierta tendría todos o los mismos derechos que cualquier miembro de la familia, ¿no? De la familia, exactamente. Tendría los Sí. mismos derechos de la familia. ¿Estarías de acuerdo, hermano? ¿Estarían de acuerdo, hermanos, que adoptar a un hijo le da una oportunidad de vida? Sí, ¿verdad? Una oportunidad de vida distinta.
una oportunidad de vida diferente. Yo te quiero plantear una pregunta y también espero micrófonos abiertos. Me gusta ejemplificarlo con un caso que no es real, que no es real, pero que me permite, espero tener la capacidad de exponerlo, para tomar un ejemplo de esto, de lo que implica ser hijos de Dios. Quiero que piensen que todos ustedes y su servidor vamos en un camión. Vamos de viaje, estamos de vacaciones. El camión se voltea y morimos todos. Llegamos a la presencia de Dios y Él dice, todavía no era su momento. Ahora sí, como pasa en las películas, ¿eh? Todavía no era su momento, regrésense. Y, ay, de repente reaccionamos otra vez y estamos vivos. Es un caso casuístico y real, pero quiero llegar a un punto. Y el punto es este. Nos damos cuenta que nos levantamos de repente otra vez y llegamos ante la presencia de Dios y nos dijo, no era tu momento, regrésate y nos levantamos en ese momento. Quiero escuchar algunas voces después de plantear la siguiente pregunta. Ante esa nueva oportunidad, ¿cómo vivirías tu vida? ¿Igual, mejor o peor? Es pregunta. Pues yo creo que nos haría reflexionar, ¿no? En las cosas que estamos mal y que nos da una segunda oportunidad de, no sé, ser mejor persona, saber conocer más de Dios. O sea, que aún no estamos no es el momento como de morir, ¿no? O sea, a lo mejor Él quiere que conozcamos más o hagamos cosas buenas, no sé, pues yo pienso que a lo mejor por eso no, a veces nos da esa ¿Cambiarías? segunda oportunidad, sí, reflexionaría y Ok. cambiaría muchas cosas. Rocío y alguien más. Me gustaría que alguien que no ha participado abra tu micrófono y participe. Rocío, ¿cómo Pues vivirías? sería, ¿Igual, mejor o peor? no, mejor, sería mejor Mejor. persona y haría las cosas que no habría hecho bien. Gracias. ¿Alguien más? Pueden participar aunque ya lo hayan hecho, no hay problema, pero animo a los que no lo han hecho a que lo hagan. ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Igual, mejor o peor? Y la otra pregunta es, ¿hay cosas que cambiarías? Zoe, te Yo, veo con ganas. yo creo que sería momento de reflexionar y pues más que nada que si ya creemos en Dios, pero si nos alejamos de Él, yo creo que ya sería momento de compartir la palabra y pensar bien lo que hacemos, porque ya cuando sentimos que ya no encontramos salida es como lo buscamos, y yo siento que ya sería momento de compartir su palabra y reflexionar Ajá. cómo somos y pues ser mejor persona cada día y apoyar a las personas que no conocen de Cristo. Así es. La pregunta es, ¿cómo estarías? ¿Igual, mejor o peor? Y creo que todo mundo, dice Natbot en Face, viviría mejor ante la presencia de Dios. Creo que concordaríamos el 99,9% que una segunda oportunidad como esa la recibiríamos con los brazos abiertos y definitivamente seríamos mejor, ¿no? Mejores. Y ante la pregunta, ¿hay cosas que cambiarías? Sí, sí hay cosas que cambiaría. ¿Hay decisiones que ya no tomarías? Sí. ¿Hay otras que sí tomarías? También. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ser hijos de Dios no solamente nos da el privilegio de ser hijos de Dios, sino que Dios hace algo. Vamos al libro de Efesios, por favor. Miriam, abre tu micrófono y lee, por favor, el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5. ¿Qué implica ese proceso de ser hijos de Dios? ¿Qué trae a mi vida, además del privilegio de ser un hijo de Dios? El ser hijo de Dios, hermanos, es algo maravilloso. Porque les voy a decir una cosa después de que Miriam lea Efesios capítulo 1, versículo 5. Adelante, Miriam. Sí, en amor Fuerte. habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias. La palabra de Dios dice que Dios dice que no éramos sus hijos, ¿de acuerdo? Lo dijimos al principio, no todos somos hijos de Dios. Cuando por arrepentimiento y fe creemos en Jesucristo, Dios toma la decisión de adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo. Esta es su voluntad. Ahorita vamos a examinar este versículo, pero primero déjame decirles una cosa. Yo le preguntaba al hermano David,
Cuando una persona adopta a otra, le está dando una oportunidad de vida, una nueva oportunidad de vida. Le da una familia, le da un nombre, le da un apellido, le da cosas que antes no tenía. Y espera influenciar en ese hijo, en esa hija, para que se vaya adaptando a la forma de vida de la familia, con los principios, con los valores. Pero no siempre que se adopta a un hijo, y hablo en cuestiones humanas, legales, se logra eso. Por muchos factores, la edad, el ambiente, lo que quiera, no siempre se logra. Porque además un padre puede adoptar a un hijo, darle su nombre, darle su apellido, hacerlo parte de una herencia, pero no le puede dar su esencia. No puede entrar en él y darle una parte de él. Pero cuando una persona, y es algo que vamos a ver nosotros el día de hoy en la clase, cree en Jesucristo como su Salvador personal, vamos a ver que su Espíritu Santo entra a nuestra vida para desde dentro empezar a hacer una obra de cambio, de transformación, para que nos vayamos moldeando conforme a la familia de Dios, para que vayamos adoptando esos valores y esos principios de Dios. ¿Sí me explico? Esto es algo maravilloso. Dios entra a nuestra vida para que podamos ir dejando atrás esos hábitos, esas costumbres, porque a lo mejor adoptas a un adolescente que ya trae una forma de vida, un pensamiento, y es difícil impresionarle en una nueva familia que se adapte, pero ese Espíritu Santo entra a tu vida y por más que ames a ese hijo adoptado, no puedes entrar a su mente, a su corazón, a su ser y ver qué hay adentro para que puedas jalarlo. Por eso hay muchos adolescentes que van de hogar en hogar por esa dificultad. Pero Dios no espera que ocurra eso con un hijo de Dios, porque entra a él y empieza a colocar en él esos principios y esos valores espirituales. Pero Efesios 1:5 enseña algo más. Dice, en amor, habiendo sido predestinados. Predestinar no significa que Dios eligió quién va a creer en él y quién no. Si ustedes están acostumbrados a las redes sociales, yo les pido por favor que tengan mucho cuidado a quien escuchan, a quien ven. Porque hoy en día hay muchos predicadores muy famosos, no quiero mencionar a ninguno, pero hay muchos predicadores famosos que hablan de la predestinación. Dios ya predestinó quién sí va a ser salvo y quién no. Y si una persona no quiere ser salva, pues ni modo, porque Dios ya la eligió, ella va a ser salva. Y si una persona, por más que quiera y Dios no la eligió, ni modo, ¿verdad? Dios no la va a escuchar. No, esto va en contra de lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios amó al mundo, que todo el que escucha, todo el que cree, es un hijo de Dios. Pero entonces esa palabra predestinó, ¿qué significa? Significa que Dios estableció de antemano que toda la humanidad, escucha, esto es muy importante, Dios estableció de antemano que toda la humanidad tuviera la oportunidad de ser su hijo, pero también predestinó una forma y un medio. La forma, arrepentimiento y fe. Si ustedes leen Efesios, habla de eso. Y el medio, Jesucristo. Dios, antes de crear al mundo, preestableció que toda la humanidad, sin excepción, que escuchara y creyera en el Evangelio, pudiera ser un hijo suyo. Y preestableció una forma, arrepentimiento y fe, y un medio, su Hijo, Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Así como legalmente un niño, un adolescente, una persona puede ser adoptada y gozar de todos los privilegios de una familia, ustedes y yo, que hemos creído en Cristo, legalmente somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios y heredaremos el reino de Cristo. Eso es algo maravilloso. Continuemos con nuestras hojas. Observa cómo lo enseña Efesios 1:5. Dice que Él, refiriéndose a Dios, determinó que fuéramos, según Efesios 1:5, ¿cuál sería la palabra que faltaría allí, hermanos? ¿Adoptados? ¿Adoptados? Gracias Areli, gracias Zoe. Adoptados, exactamente. Adoptados, hijos suyos por medio de
Jesucristo. Excelente. Aquí terminamos el punto número 1. Vamos al punto número 2. Del punto número 1, hermanos, ¿hay alguna pregunta? En el momento de nuestra salvación, somos hechos hijos de Dios. Bien, si no hay dudas, entremos al punto 2. En la clase anterior vimos algo interesante. Voy a pedirte, Lulú, que si tienes allí tu hoja, lee el primer párrafo. Recuerda. Vamos a recordar brevemente algo que nos va a permitir entender mejor el punto 2. Nacemos espiritualmente. Una de las maneras de preguntarle a una persona si es salva es preguntarle, ¿has nacido de nuevo? ¿A qué nos referimos con esto? Lulú, lee el primer párrafo, por favor, hermana. Recuerda que en la clase pasada leímos que Dios le dijo a Adán que si desobedecía iba a morir, pero cuando comieron el fruto no cayeron muertos físicamente, pero sí sucedió algo en su interior espiritualmente, murió al pecar, es decir, se separó de Dios. La comunión entre ellos se rompió debido al pecado. Exactamente. Y esto está ilustrado, ¿verdad? Con la imagen donde está una persona de un lado de un abismo, pero hay una separación entre ella y Dios. Algo pasó. Y el profeta Isaías, les pido de favor que Toño, abre tu micrófono y lee, por favor, Isaías capítulo 59, versículo 2. Y Margarita Reséndiz, vas a leer, por favor, Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y Yolanda Báez prepara igual Juan 3, pero del 5 al 8. En ese orden. Primero Isaías 59, 2, luego Juan 3, del 3 al 5, y después Juan del 3, 5 al 8. En la tercera lectura vamos a repetir el 5. ¿Qué significa esto de nacer espiritualmente? Estábamos muertos, es decir, incapacitados de tener una comunión con Dios. La Biblia llama muerte simbólicamente espiritual a no tener a Cristo en el corazón. ¿Qué puedes hacer con un muerto? ¿Puedes ir al cine con él? ¿Puedes desayunar con él? ¿Lo puedes invitar a tu casa? ¿Puedes contarle unos chistes? ¿Te puedes ir de vacaciones? ¿Te puedes relacionar con él? No, no podemos hacer eso con un muerto. Entonces, esa situación o esa analogía, esa falta de capacidad en cuestiones espirituales implica que una persona sin Cristo no puede tener comunión con Dios. Vamos a recordar eso. Estamos muertos ante los ojos de Dios. Por favor, Isaías 59:2. ¿Qué dice? Isaías 59:2. Adelante. Lo voy a leer. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vaya de nuevo. Pero tus iniquidades, mis iniquidades, han hecho división entre yo y Dios, entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros, de mí, de ustedes, su rostro para no oír. Eso es lo que hace el pecado. Por eso en las hojas dice, después del primer párrafo, el profeta Isaías nos recuerda que la iniquidad, maldad, pecado hizo una división, una separación. Vamos a traer a la memoria, porque lo vimos la clase pasada, las consecuencias de no nacer de nuevo para toda persona. Por favor, aquí le tocó Juan 3, 3 al 5. Creo que a mí, pastor. Sí, Margarita, léelo fuerte. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hasta 5, 3, 4 y 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Exacto. Vamos por partes. Es bien importante, hermanos, cuando uno llega a Cristo, uno está influenciado por las tradiciones, por las costumbres, por la manera de expresar. De tal manera que es importante que revisemos ahora nuestro lenguaje cuando hablamos de una persona, y nuevamente me pongo yo como ejemplo. Vamos a suponer, yo no soy cristiano y me muero. Y están entre ustedes platicando, oiga, ¿y qué han sabido de Germán? No, ¿qué cree? ¿Cómo que qué hemos sabido? ¿A poco no te enteraste? No, pues ya se murió. ¿En serio? Sí. Que Dios lo tenga en su gloria. Que descanse en paz. Ya está en un lugar mejor. Por lo menos ya no está sufriendo en este mundo. No, no es así. No quiero sonar irrespetuoso porque todos hemos perdido seres amados. No, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan dice, uno, que una persona que no ha nacido de nuevo no puede ver. La palabra que falta ahí es ver el reino de Dios. Por eso, trayendo a la memoria lo que Zoe sabiamente decía hace ratito, es importante. Quiero dirigirme primero que nada a aquellos hermanos que recién han creído en Cristo y por eso están tomando este curso de discipulado. Quiero que sepas, hermano, que ahora que tú conoces de Cristo, debes de asumir la tarea de compartir tu fe. Habla de Cristo a toda persona, a las que ames y a los que no también, a los que conoces y a los que no también. Porque ahora que tú y aquellos hermanos que ya tenemos un conocimiento mayor, que tenemos asegurado por la gracia de Dios un lugar en el cielo, en su reino, hay personas que todavía no lo saben. Por eso es importante que les hablemos, para que cuando mueran, realmente podamos nosotros tener esa convicción en nuestro corazón de que efectivamente puede estar en un lugar mejor. Porque si no nace de nuevo, uno no puede ver. Y por consecuencia, pregunta dos, no puede entrar. Si no puede ver, pues mucho menos entrar al reino de Dios. Y esas personas, lamentablemente, no están o no están en la presencia de Dios. Naturalmente, Nicodemo se planteó una pregunta. Ahora, ¿por qué Nicodemo planteó esta pregunta? Porque Nicodemo, vamos a conocer a Nicodemo en 2 minutos. Era un hombre muy religioso, muy obediente de sus tradiciones. Seguramente conocía la escritura, por lo menos parte de la Biblia que estaba escrita en aquel entonces. Él la conocía, incluso la enseñaba. Era un hombre muy respetado entre el pueblo, era un hombre ya anciano, ya viejo. Altamente probable que toda su vida había sido un religioso que se había esforzado en guardar las tradiciones. Él creía, si viviera hoy entre nosotros, que si moría, se iba a ir al cielo y, como se dice coloquialmente, con todo y zapatos. Pero viene a Jesucristo y Jesucristo le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, y esta parte es la que yo quiero traer a la memoria, si no naces, porque Jesús le está hablando de nacer a un hombre viejo. Él había nacido hacía muchos años, no sé cuántos. Jesús le va a explicar que el ser humano necesita nacer 2 veces. Todos los seres humanos, si queremos ver el reino de Dios, si queremos entrar al reino de Dios, necesitamos nacer 2 veces. Vamos a ver primero que nada a quién le tocó, me parece que del 5 al 8, cómo se lo explicó Jesucristo, y vamos a sacar de allí varias enseñanzas. Por favor, hermana Yola, fuerte. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Les quiero contar una anécdota rápido, hermanos. Durante un tiempo,
un tiempo estuve trabajando en un banco y un día platicando con un amigo que trabajaba en las sucursales, él era cajero, me decía que acababa de tomar un curso porque a la gente que trabaja en las cajas continuamente en los bancos les están dando cursos para conocer a la perfección los billetes emitidos por el Banco de México, que tienen ciertas características que al tacto, a la vista, te pueden decir lo que es realmente un billete. Y este amigo me decía, ¿qué crees, Germán? Que yo un día al instructor le dije, oiga, ¿por qué mejor no nos dice cuáles son los detalles que tienen los billetes falsos? Y así cuando yo tenga uno bueno, pues yo puedo detectarlo rápidamente porque voy a buscar eso que tiene el billete falso. Y sabiamente, el instructor le dijo lo siguiente. Hoy hay billetes falsos con ciertas características. Mañana va a haber otras, después otras y después otras, porque la gente que falsifica el dinero está inventando nuevas maneras. Pero si tú aprendes a conocer a cabalidad un billete genuino, cuando llegue a tu mano uno falso, ¿qué crees que va a ocurrir? Dice, lo voy a poder detectar. Exactamente. El propósito de estas clases de discipulado es que podamos conocer exactamente lo que dice la Biblia sobre un tema en particular. Porque en el mundo de hoy ha crecido tanto el número de iglesias que se denominan cristianas que lamentablemente en un importante número de ellas, aunque se usa la Biblia para predicar y enseñar, lamentablemente no siempre se enseña correctamente. Por eso es importante que pongamos mucha atención en lo siguiente, nacer de nuevo. Jesucristo le dice, el que no nace de agua, y primero que nada le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, Señor, yo ya soy un viejo, yo no puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y que me dé a luz otra vez. Y dice Jesús, a ver, espérame, no me estás entendiendo. Tú tienes que nacer. Y les ruego que ustedes miren al frente si tienen cámara. Y quiero que observen mis manos. Es como si Jesús le está diciendo, tú, Nicodemo, tienes que nacer 2 veces. Del vientre de tu madre, lo cual ya ocurrió. Y como tú bien dices, ya no puedes entrar allí, pero también tienes que nacer de arriba. ¿Por qué dice Jesús el que no naciere de agua? Porque un feto, un embrión, ¿en qué está creciendo? ¿En qué se está desarrollando? ¿Cuál es una de las muchas señales cuando tú sabes que una mujer embarazada ya está a punto de dar a luz? Se rompe la fuente, el líquido amniótico, ¿verdad? Y te das cuenta que de repente se rompe esa fuente de agua y dices, ya va a nacer el bebé. Nacer de agua es el nacimiento físico. No habla del bautismo. Hay personas que dicen que este pasaje se refiere a que una persona tiene que bautizarse para ser salva. En la clase número 4 vamos a hablar de bautismo y allí vamos a aclarar varias dudas. Aquí simplemente quiero que hoy en tu cabecita te quede claro, Jesucristo no está diciendo que para que una persona nazca de nuevo se tiene que bautizar, no. Lo que está diciendo es que hay 2 formas de nacer, la física en el vientre de la madre, la cual ya había cumplido Nicodemo y hemos cumplido nosotros, dice, pero te falta una, la de arriba, la espiritual. ¿Sí nos damos cuenta? Una persona, para poder ver y para poder entrar al reino de los cielos, ya nació físicamente, ahora debe nacer espiritualmente. ¿Qué dijimos que es nacer espiritualmente? Arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos ante Dios, pedirle perdón, tener fe en Jesucristo y con nuestros propios labios invitarlo a nuestro corazón. Vamos a nuestras hojas. Dice, Jesucristo le dijo a un hombre llamado Nicodemo en Juan 3, del 5 al 8, que el hombre debe nacer 2 veces. Punto número 1, de la carne, es decir, físicamente. Y dice, nacer del agua no se refiere al bautismo, versículo 5, sino al líquido amniótico donde se desarrolla un bebé.
esa fuente que se rompe, anunciando que el alumbramiento ha llegado. 2, del espíritu. El punto número 1, de la carne, físicamente. 2, del espíritu, espiritualmente. Recuerda que el pecado trajo muerte espiritual, pero cuando por arrepentimiento y fe creemos en Jesucristo, nacemos, por eso está entre comillas, nacemos espiritualmente debido al perdón de nuestros pecados. Y vamos a ver que esto ocurrió en el momento de la salvación. Vamos a leer 2 pasajes de la Biblia. Efesios capítulo 2, si me haces favor, David, y Mari, abre tu micrófono y lee Colosenses 2:13. Y vamos a ver que en toda la Biblia se usa la palabra nacer de nuevo. Vamos a aprender varios términos. Primero, ¿cómo le puedes preguntar? ¿Cómo debes de interpretar las siguientes palabras o de qué son sinónimos las siguientes palabras? ¿Has nacido de nuevo? Es decir, ¿ya eres salvo? ¿O has recibido a Cristo? Te están preguntando, ¿ya eres salvo? Esas son 2 maneras en las cuales una persona te puede preguntar tratando de investigar si has nacido, si has recibido a Cristo. Porque la Biblia equipara la situación espiritual del hombre con la muerte espiritual, separación. Efesios 2:1, ¿qué dice, por favor? Dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, David. Dice, veamos lo que Dios nos dio en el momento que creímos. Es decir, tuvimos arrepentimiento y fe en Cristo. 1, vida. Y te das cuenta, David, hermanos, hermanas, que dice, estábamos muertos. Ya no, ahora estamos vivos. Qué maravilloso. Ahora estamos vivos para Dios. Somos sus hijos. Hemos nacido de nuevo. Podremos ver el reino de Dios. Podremos entrar al reino de Dios. No porque somos buenos. No porque sabemos mucho. No porque tenemos mucho tiempo en la iglesia, sino porque creímos en Cristo. 2, Colosenses 2:13, Mari. ¿Soy yo? Sí, por favor. Colosenses 2, 3. 2, 3. A ver, 13. 2, 13, 3. perdóname. Gracias. 13, discúlpame. 2, 13. Sí, 13, sí, por favor. dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, es que casi no veo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La pregunta a lo mejor es demasiado obvia porque la hermana lo acaba de leer, pero es pregunta, hermanos. ¿En qué momento una persona nace de nuevo? Según el versículo 13 de Colosenses 2. Cuando Dios hace ¿qué? Cuando hace cambio en nosotros, Sí, pero de acuerdo al versículo, el cambio es el resultado hoy, pero Colosenses 2:13 dice que nos dio vida al hacer algo. ¿Alguien más? ¿En qué momento nacemos de nuevo según Colosenses 2:13? ¿Qué trae como consecuencia? ¿Qué trae esa vida, ese nacimiento? ¿Qué hace Dios para que podamos nacer de nuevo? perdona nuestros pecados. Exactamente, Arely. Al perdonarnos nuestros pecados. Muy bien. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Y ya es pregunta, espero 2 o 3 respuestas. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón recientemente, te quiero preguntar, ¿qué sentiste? Si tú ya recibiste a Cristo hace mucho tiempo y estás repasando, también la pregunta es para ti. ¿Qué sentiste? Me gustaría escuchar algunas opiniones. Simplemente dime qué sentiste. Pues te sientes como que vuelves a nacer, te sientes otra persona, porque empiezas a conocer muchas cosas, te sientes, no sé, yo sentí en mi caso yo diferente, más feliz, alegre, o sea, es algo Experimentaste una que, emoción feliz, sí, alegre. ajá, Gracias, algo Mari. inexplicable.
¿Alguien más? ¿Qué sintió cuando recibió a Cristo? Bueno, yo, Miriam. este, perdón, es que no se escucha bien. Sí. Bueno, yo lo que sentí fue paz, una paz que no había experimentado nunca. Ok, gracias, Miriam. ¿Alguien más? ¿Qué sentiste cuando aceptaste a Cristo? Gozo en mi Gozo, corazón. Yolanda. A ver, Sí. alguien le pasó como a mí. Si tú me preguntaras, Germán, ¿qué sentiste? Yo te diría nada. Sí, pastor. Inicialmente Igual. inicialmente cuando yo recibí a Cristo pasó eso, pero cuando empecé a involucrarme y a sumergirme en su palabra, empecé a sentir una gran responsabilidad Ajá, y ajá. temor acerca de lo que había hecho. O sea, Sí, reconocí el valor que tuvo, el sacrificio que hizo sí, Jesucristo para que yo pudiera estar teniendo sí. conocimiento de su palabra. Pero Y digamos que eso ya con el tiempo, pero en el momento no sentiste nada. no, en el momento no. Gracias. La hermana Bey de Yucatán dice, yo no sentí nada. Ahora bien, ¿por qué les planteo esta pregunta, hermanos? Porque es muy importante lo que vamos a ver a continuación. La vida cristiana, particularmente la salvación, no tiene que ver con sentimientos o emociones, sino con la decisión por fe que tomamos respecto a nuestra condición espiritual. Porque si yo le pregunto a David, a Rocío, a Ricardo, a Lulú, a Zoe, no sé si Sera también está por ahí a un lado, Mario, Margarita, Yola, Bey, Mari, la familia Mora, Toño, Arturo, Martín, Miriam y los que están en las demás redes sociales, ¿qué sentiste? Cada quien diría distinto. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que se debe de sentir para saber si estoy en lo correcto? No, no, no. Ten mucho cuidado. La vida cristiana, particularmente la salvación, no tiene nada que ver con lo que sentimos, sino con la convicción de pecado y con la seguridad de que tomé una decisión de creer en Cristo, de confesarlo, y la seguridad de que Dios me escuchó, me perdonó mis pecados, soy su hijo, he nacido de nuevo y puedo ver y entrar al reino de Dios. Y lo digo por lo siguiente, porque hay muchas personas que dejándose llevar por las emociones, como decía, por ejemplo, Arturo hace rato, al principio se sienten muy contentas, muy animadas, con mucha paz, lloré, grité, salté, dormí bien, qué bonito, qué bueno, y yo lo aplaudo, qué padre, gracias a Dios. Pero pasa el tiempo y a veces esa emoción deja de sentirse y entonces ese nuevo creyente o ese creyente dice, oye, es que ya no me siento igual, es que ya no siento lo mismo. O peor aún, hay quien se convence de lo siguiente, a lo mejor no creí en Cristo de verdad porque pues últimamente me he sentido muy triste, últimamente me he sentido así como ansioso, ansiosa, como preocupado. A lo mejor no recibí a Cristo porque esa paz, ese gozo, esa alegría que sentí, ya no la siento. No, la vida cambia y cambian las emociones. ¿Sí me explico? A veces estamos contentos, a veces estamos alegres, a veces estamos con júbilo, a veces estamos, como dicen por allí, de repente en la depre, a veces estamos con ansiedad, a veces... El punto no es lo que sentimos, sino la seguridad de la decisión que tomamos. Así que si estás avanzando en tu caminar con Cristo o ya tenemos tiempo caminando con Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando he dejado de sentir lo que sentí al principio? Recordarme lo siguiente. Yo soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Dios me perdonó mis pecados. Yo he nacido espiritualmente de nuevo porque el Señor me perdonó y yo puedo tener comunión con Dios. E investiga la razón del cambio de tus emociones. ¿Algún problema? ¿Alguna necesidad? ¿Algún conflicto? ¿Alguna enfermedad? ¿Qué está pasando que te está originando eso? Y llévalo en oración a Dios, porque eres su hijo. Yo le pregunto aquí a los hermanos que son padres, ¿verdad?
Cuando tu hijo te clama por ayuda, ¿qué haces? Pues lo ayudas. Si lo amas, lo ayudas, lo escuchas. Incluso los que somos viejos y tenemos ya hijos mayores, si tu hijo viene y te busca y pide ayuda, le dices que sí, claro, porque lo amas. Imagínense Dios. Dios hace eso. Entonces, hermanos, la salvación no tiene que ver con sentimientos. Por eso Jesucristo, volviendo al tema, no me he desviado, está conversando con un hombre viejo y le dice, a ver, porque Nicodemo como que no le queda clara la cosa. A ver, Señor, como que todavía, ¿cómo que es eso? Y Jesús le dice, a ver, mira, Nicodemo, ¿el viento lo puedes ver? No. ¿Lo puedes tocar? No. Pero sabes que existe, ¿no? ¿Lo estás respirando? Sí. Dice, así es el nacimiento espiritual. Puedes tener la certeza, aunque no lo ves o sientas algo, de que has nacido de nuevo si tú has creído en Cristo. Porque el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, se lo dijo a este hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermano, si tú sentiste algo, gracias a Dios, qué padre. Pero si no sentiste nada, no te sientas mal. Si esas emociones cambian, somos hijos de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Vamos a entrar a la recta final. Todavía nos faltan unos varios minutos. Estamos en tiempo. 3, recibimos al Espíritu Santo. Esto es maravilloso también. Me encanta este punto 3, pero quiero dar tiempo a si hay dudas, preguntas o comentarios. Me parece que no. Vamos al punto número 3. Simultáneamente somos hechos hijos de Dios, nacemos espiritualmente y recibimos al Espíritu Santo. Qué maravilloso. A ver, por favor, Martín, toma una Biblia y busca Hechos 19:2. En la clase 4 vamos a examinar lo que dice Hechos 19. Hoy únicamente quiero tomar una frase de este capítulo 19:2. Eloy, busca en tu Biblia, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Mm, Ricardo, que está con la hermana Lulú, porque acuérdense que hay otro Ricardo. A ver, primero dije Hechos 19:2, 1 Juan 3:24, Gálatas 4:6. Y Areli, si estás con alguien, puede leer 1 Corintios 6:19. Andas en la calle, Martín, no te preocupes. Entonces, el que le dije a Martín que es 1 Juan 3:24, Zoe, lo puedes, ¿está tu mami al lado o son nada más ustedes dos? Nada más estamos nosotros dos, pastor, pero si quiere yo lo leo. Va, órale. El que le tocó a Martín, 1 Juan 3:24, ¿sale? Entonces, preparen Hechos 19:2 y 1 Juan 3:24. Aquí le tocó Hechos 19:2. Y vamos a ver tres cosas. Recibimos al Espíritu Santo. Hechos 19:2. Adelante. Ya lo leo, pastor, ahorita. Ajá, a ver. Bueno, sí le he hecho 19:2, por favor. Zoe. ¿Qué dice? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el Espíritu Santo viene, entra a la vida de toda persona que ha nacido de nuevo, en el momento mismo que es hecho un hijo de Dios. Va de nuevo. El Espíritu Santo, Dios mismo, entra a morar por medio de su Espíritu a la vida de toda persona, sin excepción, que ha nacido de nuevo. Ten cuidado con la música que escuchas. Hay cantantes muy famosos que cantan, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo visítanos,
Espíritu Santo, bautízanos, Espíritu Santo, ven. No. Y es que hay personas que dicen, no, 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 no. Si tú recibes a Cristo, ya eres salvo, pero ahora tienes que buscar que el Espíritu Santo venga a ti. Y a eso lo llaman una segunda experiencia de gracia. ¿Por qué gracia? Porque recibes un don inmerecido. La primera experiencia, dicen, es la salvación y la segunda es recibir al Espíritu Santo. Y esta segunda experiencia le llaman ser bautizados en cono por el Espíritu Santo. A ver, ¿la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Qué es? Bueno, aunque en otra unidad exclusivamente vamos a hablar del Espíritu Santo, en pocas palabras voy a decirte lo siguiente y por favor le suplico su atención. Bautizar es una palabra que significa sumergir completamente a una persona en agua. Así que cuando la Biblia habla de ser bautizados por el Espíritu Santo, significa que cuando una persona recibe a Cristo es llenada completamente su vida del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí que hemos creído en Cristo, en algún momento de nuestra vida fuimos llenos del Espíritu Santo, todos, porque Él no da su Espíritu por medir. Ya en el andar cristiano, si yo no he sido obediente, entonces a lo mejor no estoy lleno. Ahora, ¿qué significa la llenura? Es una frase, una expresión que significa que el Espíritu Santo entra a nuestra vida para tomar totalmente el control de ella. Quiere que yo le dé completamente el control de mi vida. El Espíritu Santo viene y vamos a ver ahorita, se queda a morar allí. De tal manera que si yo recibo a Cristo, significa que yo ya tengo el Espíritu Santo. No tengo que cantar o que orar para que venga o para buscarlo, porque ya está en mí. Y el pasaje que acaba de leer Zoe es un pasaje donde el apóstol Pablo, para asegurarse de la salvación de un grupo de varones que decían ser cristianos, les dice, recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron, porque Pablo sabía que el Espíritu Santo se recibía al momento de creer. Vamos a aprender, entonces, estamos aprendiendo ahora como cristianos cierto lenguaje. Si una persona quiere saber si tú eres salvo, te va a preguntar, ¿has nacido de nuevo? ¿Has sido bautizado por el Espíritu? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has aceptado a Cristo? Son 4 maneras de preguntar si tú has recibido al Señor en tu corazón. Dice entonces el punto 3, recibimos al Espíritu Santo. Algunas religiones equivocadamente enseñan que el Espíritu Santo es una segunda experiencia de gracia que ocurre en un tiempo indeterminado después de la salvación, que se recibe por gracia, no por obras. Pero la Biblia enseña lo siguiente. 1, que se recibe, es decir, entra a nuestro corazón y se subraya la misma frase del punto 2 y del punto 1, en el momento de creer. Ahora sí, por favor, aquí le tocó 1 Juan 3:24. Y después de este versículo voy a hacer una pregunta. ¿A quién le tocó 1 Juan 3:24? Bueno, Por favor. sí, Sí, así dice adelante. la palabra de Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, hermano Eloy. Dice que el Espíritu Santo viene al momento de creer y permanece, se queda para siempre con nosotros. Jamás se va a ir, jamás se va a ir, permanece con nosotros. Entonces, pregunta, hermanos, espero poder plantearla adecuadamente. Prendan sus micrófonos o en el caso de Bey que no puede abrir su micrófono, puedes escribir en el chat, lo estoy leyendo. La pregunta es la siguiente. Si una persona dice que no tiene al Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? ¿O qué está reconociendo? ¿Está diciendo que no es salvo? Exacto, Arely, que no es salva. Porque una persona salva tiene al Espíritu Santo. Entonces, si un cantante dice que es cristiano y está orando para que el Espíritu Santo venga, está diciendo, oye, yo no soy salvo. Si tú y yo
porque el canto está muy bonito. Oramos, Espíritu Santo, ven. Estoy diciendo, yo no soy salvo, yo no soy un hijo de Dios, pero un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Ahora bien, escuchen la siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor envía al Espíritu Santo a nuestra vida? Y esta pregunta tiene 3 respuestas según los 3 puntos que vamos a ver. Va de nuevo la pregunta. ¿Por qué el Señor envía al Espíritu Santo en nuestra vida? 3 cosas. No son todas, pero únicamente quiero ver 3. 1, porque quiere que al entrar en nuestra vida y quedarse, le permitamos tener el control de nuestra vida. ¡Wow! Esa es la parte más difícil a todos los seres humanos, porque los seres humanos queremos el control de todo. No, aquí mando yo. En mi vida mando yo. A mí no me digas lo que tengo que hacer, porque yo hago con mi vida lo que yo quiera. Dice Dios, no. Yo, todo el tiempo que tú quisiste vivir como tú quisiste, pecaste, fallaste, te equivocaste. Ahora permíteme a mí tomar el control de tu vida. Te estoy dando una segunda oportunidad de vida y te voy a ayudar a cambiar desde dentro hacia afuera. Y para eso, entro a tu vida para desde dentro cambiar tus pensamientos, tus emociones, tu comportamiento, tu manera de ver la vida y me voy a quedar ahí para siempre. ¿Qué harías, Arely? Si, no sé si, no sé, piensa en la materia más difícil que te cuesta en la escuela, que te dejan los trabajos más complicados y los maestros se van contigo a tu casa a hacer la tarea. O Zoe, o Eloy, que están en la universidad, ¿no? No, pues fácil, ¿no? No, pues si el maestro me dice, me voy contigo y yo te ayudo a hacer la tarea, pues déjame lo que quiera, ¿no? El Espíritu Santo es ahora nuestro maestro. Permanece para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Pero 2, ¿a quién le pedí Gálatas 4:6? Es que creo que yo mismo me revolví. No sé si a alguien le hacen. Ah, Ricardo, lee Gálatas 4:6. Este verso es maravilloso, hermanos. La palabra de Dios dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Hermanos, la palabra Abba es una palabra aramea traducida, transliterada al español, que los judíos a la fecha utilizan para referirse respetuosamente a su papá, porque es una palabra con cariño. Yo no sé, por ejemplo, si tú a tu papá, en lugar de decirle papá, le dices pa, pa. Pero en realidad, Abba es la expresión que balbucea un niño pequeño cuando se emociona al ver a su papá. Ese niño, esa niña chiquita, están en casa y ya el papá ya está tocando la puerta, pa, y lo ve, pa, y se arroja en sus brazos y lo abraza y lo besa y se agarra de su pie para que lo vaya agarrando y se emociona. Ve el rostro de su papá, escucha que ya está llegando y corre hacia él, pa, y no lo quiere soltar de la emoción. Ojo, dice, y ahora que ustedes son hijos de Dios, Dios envía a su espíritu a ustedes, el cual clama, Abba, Padre. Prende tu micrófono, hermano, hermana, y ayúdame. ¿Cuál es la segunda razón por la que Dios nos da a su Espíritu Santo? Según Gálatas 4:6. Para que clamemos a Él. Sí, para que clamemos a Él. ¿De qué manera? Prenda su Pues así micrófono, como quien dice guste. la Biblia. ¿Cómo? Sí, tiene razón, pero no quiero darlo por obvio. ¿Cómo? Explícate o un poquito más, amada hermana, o alguien más. ¿Por qué Dios nos envía el Espíritu Santo? Ya vimos, para darnos la seguridad de que somos sus hijos. ¿Cuánto? Para siempre. Pero algo más. Pastor, no sé si esté Está bien, bien. pero cuando dice Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, ¿no sería como que Jesucristo es el intercedor entre para con Dios, con nosotros? Cuando dice alaba, Abba Padre, o sea,
nosotros debemos de pedirle a Jesucristo y Él va a interceder con el Padre por lo que nosotros pidamos, no como, Ajá. no sé, siento como protección a nosotros, ¿no? Ok, no Sí, cierres tu ¿verdad? micrófono porque probablemente yo no planteé bien la pregunta. A ver, ¿qué provoca en nosotros el Espíritu Santo? Pues Él yo, bueno, viene. Adelante. entonces, ¿no podría ser un estado de seguridad, de protección? Sí, exacto. ¿Qué más? Seguridad, protección. ¿Qué más, hermanos? Gracias, David. ¿Qué más, hermanos? De gozo. Dios envía a su Espíritu Santo para que esa persona ahora desee hacer lo que antes no deseaba. Cuando no éramos creyentes, nos interesaba leer la Biblia, nos interesaba orar, nos interesaba ir a la iglesia, hablar de Dios. No, pues ¿a quién? No. Dios envía a su Espíritu Santo para que ahora nos interese hacer aquello que le agrada, pero con gozo, con alegría. Así como el niño veía a su papá, papá, y se gozaba, que yo me goce. Ay, hoy voy a tener mi clase de discipulado, ya no aguanto. ¿A qué horas van a hacer la clase? A las 8. Híjole, apenas son las 6. Ya va a ser domingo. Híjole, ya tenemos que ir al templo. Hay que prepárense temprano porque hay que planchar la ropa, y se paren temprano a desayunar. Mira, mientras tú preparas el desayuno, tú te bañas primero, después tú limpias los zapatos, tú te arreglas y miren, nos vamos tempranito para no andar corriendo. Y quieres orar, quieres leer la Biblia, quieres compartir tu fe, te gozas, disfrutas la comunión con Dios. Hermanos, si nosotros, todos los que estamos aquí entre semana, disfrutamos a Dios como Padre, ¿cómo creen ustedes? ¿Con qué actitud creen que vamos a llegar al templo el domingo, el miércoles o los días que tengas culto en tu iglesia? Es pregunta. Mientras va y me dice, pastor, ¿me podría repetir de nuevo el primer punto? Eh, que envía a sus corazones para darnos la seguridad de que somos sus hijos y para ayudarnos desde dentro a cambiar, a ser transformados, a sentirnos seguros, como decía el hermano David, y se queda para siempre. Es pregunta entonces. Si yo tengo a Cristo y tengo a su Espíritu Santo y disfruto entre semana a Dios como Padre, ¿con qué actitud con qué actitud debería yo de llegar los días de culto a la congregación, a la iglesia a la que pertenezco? Es pregunta. Con alegría, con gozo. Con alegría o gozo. Disfrutar. Con gozo y adoración, dice Miriam. Exactamente. Voy a cantar, voy a alabar a Dios, voy a gozarme, voy a cantar. A lo mejor ese día se le rompió la cuerda al hermano que está tocando, o está haciendo mucho ruido, o está haciendo mucho calor, pero yo voy a disfrutar porque me voy a encontrar con mi Padre. Dios, hermanos, vivimos con tantas aflicciones, con tantos problemas, con tantas necesidades, que Dios quiere que la vida cristiana nos haga disfrutar. Yo recuerdo que hace tiempo un hermano, no recuerdo si fue un hermano o una hermana, les mentiría, pero lo que sí recuerdo la frase. Dijo, pastor, ese cuando yo vengo a la iglesia siento como que recargo las baterías para la semana. Bueno, algo así, hermanos. Y sí, ¿por qué? Porque vas a alabar, a escuchar, a ver a los hermanos, a saludar, a escuchar la clase, la predicación, para otra vez, va de nuevo, viene la semana, viene la escuela, viene el trabajo, viene el tráfico, vienen las preocupaciones, viene todo a disfrutar, porque Dios quiere que por fin haya algo que disfrutemos. Ora a Dios para que tú y yo disfrutemos lo que somos, quiénes somos, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Lamentablemente no siempre es así y lo entiendo. Pero Dios quiere que tengamos algo para disfrutar la relación con Él. Y si disfrutamos la relación con Él, lo demás lo vamos a disfrutar también. Eso es ser cristianos. Y para terminar,
No sé si a alguien le asigné 1 Corintios 6, 19. Estoy por terminar. Entonces, Sí, nos da la dice, seguridad. Adelante, por favor. sí, es Adelante. 1 Corintios 6:19. Sí. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gracias, Abraham. Hermanos, voy a plantearles una pregunta y espero respuestas. Quiero que te imagines que Jesucristo viene en este tiempo. Viene a la tierra en este tiempo Jesucristo. Está buscando una casa donde hospedarse unos días. En la Biblia iba a la casa de Pedro, iba a la casa de Lázaro, iba a muchos lugares. Viene Jesús en este tiempo, está buscando una casa donde quedarse unos días y te dice, me voy a quedar en tu casa unos días. Y la pregunta que te quiero plantear es la siguiente. ¿Cómo vivirías tú y tu familia? Es pregunta. Con Está bien. ansiedad y alegría. Ansiedad y alegría. Rocío. Pues como cuando uno va a recibir una visita muy importante, ¿no? O sea, procuras que tu casa esté ordenada, limpia, y para recibir, ¿no? Esa persona tan importante, o sea, cuidas todos los detalles, que esté pulcra, que no haya nada así que esté fallando para que esa persona se sienta a gusto y contenta contigo en tu casa. Que se lleve una buena impresión. Si tienes hijos, los bañes. Y antes de que venga Jesús, y se van a portar bien, ¿eh? Y nada de que están tirando la comida, y nada de que la ropa sucia allí encima de la televisión, y nada de que estás de rezongón, le dices a tu esposa, y ahora sí cuando te diga algo, esposa, me vas a decir sí, esposito querido, y cuando tú me digas, yo te voy a decir sí, esposita querida, claro que sí. Sí. Y hay de aquellos que no, porque cuando el Señor se vaya, van a ver cómo les va. Y entonces todo el mundo está así preocupado, ¿no? Porque quiere dar la buena impresión. Si somos honestos cuando a alguien que respetamos o nos respeta o queremos y lo invitamos a casa, pues queremos eso, o sea, quedar bien, ¿a poco no? Bueno, déjame traer esto. En el Antiguo Testamento, Dios su Espíritu Santo no moraba en el corazón de las personas. Su presencia, su gloria, únicamente estaba en el templo, en el tabernáculo. Si alguien se atrevía a entrar al tabernáculo, simple y sencillamente moría, punto. Porque la presencia de Dios, Él es santo. Moría. Si el arca, sacaban un arca e iba delante del pueblo, el pueblo tenía que marchar por atrás del arca, pero a una distancia no menor de 1000 codos, porque moría. En una ocasión, equivocadamente, esa arca, en lugar de cargarle los hombros, la cargaron en un carruaje. Se iba a caer, un hombre llamado Usa quiso detenerla y murió porque no podía tocarla, donde está el arca, donde estaba la gloria de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, ¿verdad? Esa gloria del unigénito del Padre que vino y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento es la palabra tabernáculo, porque es habitación. El tabernáculo era la habitación de Dios. O sea, ese Dios cuya gloria estaba en un tabernáculo en el desierto, se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. Va de nuevo. Ese Dios, ¿verdad? Cuya gloria moraba en el tabernáculo, se hizo hombre y habitó entre los hombres. Hoy, esa presencia de Dios, ese Espíritu de Dios que es santo, ha hecho su tabernáculo en el cuerpo de cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Es decir, decía hace rato mi hermano David, con ansiedad y quiero interpretar la palabra, pues es que es Jesús, ¿no? Es Jesús.
Y sin duda, todos nos esforzaríamos por ser mejores porque Jesús está en casa. Hermano, te tengo una buena noticia. Jesús está en tu casa y en la mía todos los días porque su Espíritu Santo vive en nosotros. Eso nos responsabiliza para vivir en santidad, en obediencia. Va de nuevo. Eso nos responsabiliza para vivir en santidad y en obediencia todos los días. Vamos a nuestras hojas. Punto 3. En el 1, se queda con nosotros como garantía de que somos sus hijos, permanece para ayudarnos desde dentro a cambiar. Se queda para siempre para motivarnos desde dentro, con gozo, a relacionarnos con Dios. A sentir gozo por aquello que antes no sentíamos, a hacer aquello que antes no hacíamos. Pero 3, se queda en nosotros para recordarnos que ahora Dios espera de nosotros una vida santa de obediencia. 3, que ahora nuestro cuerpo es templo. La palabra que falta ahí es templo, habitación del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Dios mora en ti. Esto te responsabiliza para vivir en santidad, obediencia. Y terminamos la clase. Anota aquí el día que recibiste a Cristo, si es que lo recuerdas. Seguramente los que recién han creído en Cristo sí lo van a recordar, tal vez algunos como yo. Lamentablemente, cuando yo creí en Cristo, nadie me dijo que era una fecha que yo tenía que recordar. Honestamente, no la recuerdo, pero te voy a decir una cosa. Tu cumpleaños, nuestro cumpleaños vamos a dejar de celebrarlo cuando muramos, pero el día que nacimos espiritualmente, por la eternidad nos gozaremos. Por eso es importante que lo recuerdes. Anota aquí el día que recibiste a Cristo, pues esa será una fecha importante para toda tu vida. Muy bien, hermanos. Llegamos al final de la clase del día de hoy. Quiero preguntarles, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo es claro? ¿Hay algún comentario? Bien, si no hay ninguna duda o una pregunta, vamos, ¿alguien de tu familia o tú, Arturo, puedes hacer la oración para terminar? Sí, pastor, mi esposa va a hacer la oración. Por favor, oremos. Señor y Padre bendito, en esta noche te queremos dar gracias, Señor, porque nos permitiste tomar esta clase, Señor. Agradecemos por la vida del pastor que toma el tiempo, Señor, para poder compartirnos de tu palabra, Señor. Damos gracias por su vida y te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en estos días, Señor, que nos permitas el estar aprendiendo más de tu palabra, Señor, el tener esa hambre y esa sed de querer aprender cada día más y conocerte más, Señor. Gracias te damos por todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de cerrar la sesión, hermanos, quiero pedir la autorización de todos para hacer un grupo con nuestros números de teléfono, un grupo de WhatsApp, para poder enviar una sola ocasión el archivo, las hojitas que ustedes van a imprimir. Va a ser un grupo donde nadie va a poder publicar, simplemente va a servir para enviar la información para que sus teléfonos no se llenen de mensajes ni nada. Entonces, para que ustedes ahí estén al pendiente de revisar el material. Ahí voy a dejar grabado el link porque veo que a algunos se les ha borrado y se les ha complicado. El mismo link que usamos lo vamos a usar siempre en todas las clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sin problema? Perfecto. Muy bien. Que pasen buenas noches, hermanos. Un placer estudiar juntos la palabra de Dios. Igualmente, Gracias. Hasta luego, Que Dios gracias. les bendiga. Hasta luego.